Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 1:16. Continuamos nuestra serie expositiva bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Estamos avanzando rápidamente en el estudio del carácter de Jesucristo, de quien es el tema central de este libro, describiendo con lujo de detalles, como lo hace el apóstol Juan, la visión de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero glorificado, resucitado, exaltado, que se presenta para Él y que se presenta para la iglesia. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el versículo anterior dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nosotros hemos venido intentando describir no solamente desde el carácter de Dios, es decir, desde la clave teológica, sino también desde la clave cristológica y también desde la pastoral, aspectos interesantes del carácter de Jesucristo que se presentan en esta visión. En la semana pasada estuvimos hablando qué significa el color de los cabellos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, como aspectos básicos del carácter de Dios y de los oficios de Jesucristo como juez, como rey y como Señor y Dios absoluto. En el versículo que nos corresponde hoy seguirá describiendo el carácter de Jesucristo, que es el ser que está presente allí en medio de los 7 candeleros y que el apóstol Juan logra describir. Y yo he titulado en esta mañana el estudio Estruendo de muchas aguas, retomando la frase final del versículo número 15, que poco le dimos estudio en la semana pasada. Estruendo de muchas aguas. Nos imaginamos al apóstol Juan allí a la orilla de la isla de Patmos, en esta isla rocosa, quizás escuchando fuertemente en las noches, muy probablemente, el oleaje tan fuerte y que pega contra las rocas y terriblemente fuerte, impetuoso el mar, y él allí presenciando este espectáculo nocturno en muchas oportunidades. Y luego frente a esta visión, para describir la voz de Jesús o de este ser que está allí, que la describe como una voz fuerte y potente, como una trompeta, una voz firme y segura de urgente llamado para la entrada o para el cortejo de un rey, o como la entrada de un príncipe que está estableciéndose o posicionándose. Ahora describe su voz como el estruendo de muchas aguas. Y es interesante la metáfora que él va a usar, porque él estaba a la orilla del mar, en una isla. Es decir, rodeado de mar por todos lados, una isla rocosa, impetuosa, donde el mar pega fuertemente, y entonces él está allí posiblemente escuchando la voz de Jesús y la describe rápidamente como un torrente de aguas o como el estruendo impetuoso de las olas contra las rocas en el mar Egeo, allí en la isla de Patmos. Es decir, es una metáfora cercana a él, cotidiana, que él presencia todo el tiempo con el oleaje y compara así la voz del Señor, como el estruendo o como el ímpetu o como el poder de muchas aguas, y casi que nosotros estaremos pensando como aguas marinas, ¿cierto? O aguas oceánicas, o aguas que pegan fuertemente contra las rocas, y no solamente vemos el ímpetu y el poder de estas aguas, sino también la fuerza y el sonido estrepitoso con el que pegan contra la roca. No es una voz apacible, no es una voz tierna, no es una voz suave como la escuchó el profeta Elías, no es una voz como la voz que escuchó Juan en el momento de la muerte de Jesús o en su resurrección o en su ascensión, que era una voz pastoral, una voz apacible, una voz tranquila, una voz de relación de padre a hijo, de Dios a su pueblo, sino que en este momento se describe la voz con una autoridad como la autoridad de la voz de la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Se describe la voz de Jesús como la voz poderosa de la creación, la voz potente, impetuosa, indestructible, inconfundible de Dios cuando crea. Y dijo Dios: hágase esto, y todo fue hecho. Y esta voz también es comparada con la voz del poder de la resurrección. Dice la Biblia que Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios y con la voz potente de Dios que le levantó de entre los muertos y venció la muerte y salió a la luz la inmortalidad. Es la voz con la cual se compara aquí. Sin embargo, estos ejemplos están relacionados directamente con la voz de Dios o con la voz del Padre, pero nunca con la voz de Jesús.
En esta oportunidad Juan compara la voz de Jesús, no la voz del Padre o la voz de Dios en su divinidad, sino la voz de Jesús como el ímpetu de muchas aguas. Es decir, Jesús retoma en este momento la autoridad de Dios, porque Él es Dios, para hablar con firmeza y con ímpetu y con majestuosidad y con una voz temible y aturdidora e impetuosa, con fuerza y con poder, indicando su bondad, su justicia, indicando la consumación de todas las cosas e indicando que Él está allí como una poderosa catarata, como una poderosa ola o como muchas aguas, avisando que Él está allí presente en medio de los 7 candeleros. Jeremías capítulo 25, versículo 30 dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Los profetas, especialmente Jeremías o Joel o Amós y otros del Antiguo Testamento, compararon la voz impetuosa de Jesús no como torrente de muchas aguas, como lo compara el apóstol Juan, posiblemente usando el ejemplo en el cual está rodeado allí en la isla, sino que comparan la voz poderosa de Jesús e impetuosa como el rugido de un león, como el rugido de un animal feroz y terrible en la selva tras la presa. Joel capítulo 3 versículo 16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y luego en Amós capítulo 1 versículo 2 dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Rugirá. Es la figura metafórica, comparativa que usan los profetas para hablar de la voz potente de Jesús, de su ira incontenible, de su justicia para las naciones y de cómo cobra venganza contra todos los malvados. Pero el apóstol Juan toma una figura nueva para nosotros y es como el ímpetu o como el estruendo de muchas aguas o como una fuerte y poderosa catarata que advierte el poder y la fuerza y la majestuosidad, pero también su ira y su justicia. Estruendo de muchas aguas. Es interesante cómo el apóstol Juan está describiendo esta visión. Comienza diciendo: había unos 7 candeleros y en medio un ser semejante al Hijo del Hombre. Describe su vestuario largo y digno y su cinto de autoridad. Y luego comienza a describir su cabeza llena de sabiduría, de experiencia, de eternidad. Sus ojos como llama de fuego, hablando de su profundidad y de su justicia. Sus pies como bronce bruñido, hablando de su firmeza y también de su juicio y como oye a los enemigos. Y ahora pasa a decir que su voz es como estruendo de muchas aguas. Es decir, la descripción de ese ser aquí no es la descripción de un cordero tranquilo y apacible que se entrega voluntariamente para salvar a su pueblo, sino la descripción de un ser majestuoso, real, poderoso y portentoso que viene con justicia y que ruge con poder y con autoridad para mostrarnos su advenimiento, pero no para salvación, sino para plenitud de la salvación de su pueblo y para justicia de los malvados. Y comienza el versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas. Es interesante que comienza diciendo el estruendo de muchas aguas y luego del estruendo de muchas aguas lo que hay a su diestra, a su derecha. Y a su diestra, dice, tenía 7 estrellas. En otro lugar va a decir que tenía 7 estrellas en su mano, ¿sí? Aquí la idea es que tenía 7 estrellas a su derecha, ¿sí? O en su mano. Probablemente, la traducción más correcta, ¿cierto? Su mano derecha es señal de poder, de autoridad, de protección, pero también de salvación. Y es interesante cómo contrasta la metáfora del estruendo de muchas aguas y sus pies como bronce bruñido y sus ojos refulgentes como fuego, ahora con una metáfora de cuidado y de protección. A su derecha o en su mano derecha hay protección, hay seguridad, hay preservación, hay cuidado fiel. Y esto nos pone una perspectiva supremamente interesante que tiene que ver con la finalidad de la venida del Señor. La venida del Señor es para preservación y consumación de su pueblo fiel y su plenitud, pero también es de justicia y de determinación para aquellos que han resistido obstinadamente el mensaje del Evangelio.
En su mano derecha tiene seguro o tiene preservado o tiene cuidado a las 7 estrellas. Es interesante porque esta metáfora de las 7 estrellas es una metáfora nueva para nosotros. Anteriormente vimos que habían 7 candeleros, ¿sí? 7 candeleros que estaba allí, pero luego ahora nos habla de 7 estrellas. Y cuando entra a desarrollar el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice esto. Y el versículo 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, claramente esta descripción de 7 candeleros que representan la plenitud de la iglesia y luego ahora 7 estrellas en su mano derecha tiene que ver con los 7 mensajeros, ¿sí? Que después vamos a desarrollarlo ampliamente en el versículo 20, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Quiénes son los 7 mensajeros a los cuales hace alusión el apóstol Juan a través de esta descripción metafórica? ¿Quiénes son estos 7 ángeles? ¿Sí? ¿Quiénes son estos 7 enviados? O estos 7 oficiales que están al frente de la iglesia, que representan autoridad y que representan hombres enviados y capacitados para hacer la tarea y que están a la diestra de Dios, es decir, a la derecha. Es decir, seguros, protegidos, conservados, preservados. Es decir, 7 mensajeros que el Señor ha enviado y que han sido puestos en las iglesias y que estos 7 mensajeros están plenamente guardados y preservados por el Señor. Es decir, son posesión, son adquisición del Señor que está en medio del trono y que está en medio de los 7 candeleros y están guardados, plenamente seguros. Y esta es una metáfora de protección increíblemente maravillosa. En primer lugar, los 7 candeleros representan las 7 iglesias. En segundo lugar, el Señor de la iglesia, que es Jesucristo, el Cordero vencedor, se pasea con libertad y con autoridad en medio de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias le tributan adoración y le tributan culto. Pero en tercer lugar, los enviados o los mensajeros o los líderes o los representantes o los heraldos de estas 7 iglesias están en la mano del Señor. Y eso nos representa cuidado, fidelidad, preservación, pastoreo, seguridad, esperanza. Queridos hermanos, cuán hermoso es ver esta descripción. Es una descripción de luz, como lo hemos dicho, es una descripción con muchísima luz de esperanza, de seguridad, de guía, pero también la luz del juicio que viene sobre las naciones. No es una escena de oscuridad, de tinieblas. No hay que estar muy atentos para describir o percibir lo que está sucediendo en este ejemplo. Sencillamente es claro, es nítido lo que está aconteciendo. El Señor Jesús se pasea en medio de la iglesia. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias, es decir, la plenitud de la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos. Pero ahora las 7 estrellas en su mano derecha, o como dijera el salmista, en el hueco de la mano del Señor, representa los enviados o los mensajeros de todas las iglesias que Dios por su gracia ha llamado, ha capacitado, ha enviado y preserva. Y esto da mucha seguridad, no solo para la iglesia, sino también para los mensajeros de las iglesias. Todos aquellos que hemos sido puestos como mensajeros en las iglesias, sabemos que hay mucha oposición, no solo para la iglesia en sí, sino para los mensajeros, para sus familias, para sus ministerios, para su salud, sus economías, para su llamado. Pero estos 7 mensajeros tienen la plena seguridad de que están guardados en la mano del Señor. Casi pudiésemos imaginar un poco que Juan, como mensajero también a la iglesia, se ve o se percibe allí en la mano derecha del Señor. Se percibe allí siendo guardado y protegido. Tenía en su diestra 7 estrellas. Poseía propiedad, seguridad, preservación. Tenía a su derecha 7 estrellas. 7 estrellas. Y esas 7 estrellas nos habla también de una metáfora de luz, ¿sí? Las estrellas son cuerpos brillantes, ¿cierto? Cuerpos que emiten brillo, y es interesante cómo el concepto que nosotros tenemos de las estrellas. Para nosotros las estrellas son figuras interesantes
de la creación de Dios que muestran la majestuosidad, el brillo, el colorido, la hermosura de Dios. Cómo estos líderes también en las iglesias son mensajeros puestos por Dios, enviados por Dios, y Dios los guarda para que ellos sigan irradiando la luz de Cristo. La luz que nos proviene de Jesucristo, que es el sol de justicia, o de este sol que irradia como el mediodía. Estos cuerpos que son las estrellas, o estos instrumentos, emiten la luz que no es propia, sino que viene del que está en el centro. Representan las iglesias, se identifican con la iglesia y son responsables de las condiciones de la iglesia. Una iglesia legítimamente constituida no pudiera existir si no tiene una autoridad visible, pastores, ancianos. Una iglesia legítima con el gobierno bíblico no podía existir si no tiene un cuerpo de autoridad y no tiene un pastor puesto, instalado, oficial, para dar la vida por la iglesia y para dar la palabra. Muy probablemente podemos imaginarnos que todos los líderes o los mensajeros de estas iglesias de Asia Menor están seriamente amenazados y están posiblemente en un conflicto de intereses. Un interés es preservar su vida en medio de la persecución y del culto imperial. Un interés natural, legítimo, de preservación, de cuidado. Si sigo enseñando esto, me van a perseguir. Si sigo haciendo esto, me van a encarcelar o me van a matar o a torturar. Pero hay otro interés que es trascendente, puesto por el Espíritu Santo, y es: no podemos callar y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hacemos? En medio probablemente de esta lucha de intereses, de amenazas por la persecución, por el emperador, por lo que representa el llamado que ellos tienen y que arde en su corazón, viene esta descripción y luego el mensaje que Juan proclama a las iglesias de Asia Menor, y es: los mensajeros están seguros, protegidos en la mano del Señor. Las iglesias en la mano derecha representa que Dios cuida a la iglesia, Dios la preserva. No importa todas las amenazas, Dios cuida a su pueblo. No importa todas las adversidades de fuera y de dentro, el Señor fiel y soberano y trascendentalmente cuidará a su iglesia y la preservará y la llevará en victoria. Significa el refugio que nos viene de parte de Dios, la seguridad. Gracias al poder de Jesucristo, aquellos heraldos del Evangelio son guardados y preservados. Muy probablemente, muchos de nosotros hemos pasado como siervos de Dios o mensajeros tiempos de gran desánimo, tiempos de grandes conflictos en nuestros intereses, en nuestro corazón, de grandes luchas por el pecado y de grandes confrontaciones donde decimos: no vale la pena seguir. Probablemente, cual Jeremías, muchos hemos dicho: no hablaré más en su nombre. No lo haré más, no va más. Pero luego, después de esta presentación del carácter del Señor y de este entendimiento de que estamos puestos por Dios y guardados por Él y preservados y llamados para seguir proclamando su mensaje, tenemos que decir: Señor, gracias, porque no nos has olvidado, porque nunca nos olvidarás y porque seguirás cuidando a tu pueblo y lo llevarás en victoria. Jesucristo nunca olvida a los suyos. Aun si pasan por el valle de la muerte o de la sombra de muerte, nunca olvida a los suyos, los preserva y los cuida. Salmo 44, versículo 3 dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Hablando de la diestra de protección y de salvación. Salmo 65 dice: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y luego en el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Queridos hermanos, esta descripción o este ejemplo de un aspecto físico de este ser que está en medio de los 7 candeleros es para decirnos el cuidado fiel, la seguridad que Dios da a su pueblo. Primero, Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, es decir, a la derecha del Padre. En segundo lugar, Jesucristo tiene bajo cuidado seguro en su mano derecha a sus siervos y también a su iglesia. Y en tercer lugar, todos los salvos de todos los tiempos estarán a la derecha de Jesús.
Recordemos el texto que dice que cuando venga el tiempo final, el Señor apartará a las ovejas de los cabritos y a las ovejas las pondrá a su derecha y a los cabros a la izquierda, mostrando cómo el lugar de seguridad, de salvación y de esperanza está a la derecha. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y luego en Malaquías capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y luego en Malaquías 3.1 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. ¿Cuán importante es estar a la derecha de Dios? ¿Dónde están los siervos o los mensajeros que Dios pone en las iglesias locales? A la derecha. Signo de protección, signo de seguridad, signo de que Dios los llamó y los sostiene, signo de que su salvación es segura y su depósito está guardado. Y eso a los que hemos sido puestos para esta tarea nos llena de muchísima alegría, esperanza y seguridad. Y para aquellos misioneros o pastores o maestros que han sido puestos como oficiales de la iglesia, queridos hermanos, consiervos, quiero decirles, aquellos a quienes Dios llama, los tiene y los asegura en su mano derecha. En segundo lugar, el texto continúa diciendo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda. Es interesante que el versículo 15 termina diciendo, su voz era como estruendo de muchas aguas, y continúa ahora diciendo, de su boca, es decir, de donde sale la voz, donde se emite la voz, salía una espada aguda de 2 filos. Y esta descripción metafórica también es muy interesante, porque si la derecha significa protección, de su boca como espada de doble filo, nos habla de la justicia que viene de parte del Señor. La boca del Señor glorificado y exaltado es símbolo apocalíptico de juicio, es símbolo de autoridad, es símbolo de poder, es símbolo de que nadie puede resistir a su palabra. Es autoridad judicial, control universal, juicio y protección implacable. La espada que está hablando aquí es una espada larga que usaban en la caballería, distinta a la espada tradicional corta que la Biblia en otros lugares describe. Esta era un arma visible, era especialmente usada en la caballería y era especialmente usada para mostrar el poder y la justicia implacable de los emperadores o aquellos que iban en el ejército. Es una asociación con el cetro de hierro con el que Jesús gobierna. Es interesante porque los reyes siempre se les describe con un cetro de hierro y la Biblia dice que Jesús es el rey, pero en esta oportunidad se le describe con una espada larga, aguda, puntiaguda, de 2 filos, larga, grande y muy útil. Pero esa espada es casi una comparación con el cetro de hierro para describir la autoridad real, pero la autoridad de este rey no consiste en un cetro visible. La autoridad de este rey Jesucristo consiste en su palabra. Es decir, lo que determina la autoridad de este rey no es su atuendo o no es el que tenga un cetro de hierro o de oro en su mano, sino el que tenga la palabra. Y eso es interesante porque nos muestra que el poder de este rey es diferente al poder de los demás reyes y emperadores. Muchos de los emperadores del momento que el pueblo conocía y la iglesia conocía, bajo los cuales estaban en persecución, ellos se hacían llamar emperadores y señores y poderosos porque tenían un lugar en un trono y porque ejercían un dominio. Pero en este caso Jesucristo, como autoridad absoluta y suprema, combate con el poder de la palabra. Combate con el poder de la autoridad que sale de su boca. Y eso tiene que ver con lo que decíamos al comienzo a manera de introducción, con el estruendo de muchas aguas, con el rugido de la voz de este ser que representa al Cordero de Dios, que emite su palabra y su palabra poderosa discierne todo y es autoritativa y es profunda y llega a lo más profundo del corazón, de la mente y destruye a los malvados.
Esta espada es una espada que significa justicia. Es una espada que significa destrucción para los malos y para el mal. Es una espada que significa combatir contra el enemigo. Mientras la diestra significa protección, y mientras la diestra es una señal pastoral de cuidado y de fidelidad y de protección y seguridad para los siervos y para la iglesia, la espada que sale de su boca es una señal de justicia contra los malvados. Es una señal de autoridad implacable para el Señor defender a su pueblo con el poder de la palabra. Y esto tiene que ver con todo el mensaje del Evangelio. Esto tiene que ver con lo que Juan va a escribir y luego nos queda a nosotros como registro canónico. El poder de Dios y el poder del Evangelio no consiste en las cosas que hace, sino consiste en el contenido de lo que es en sí mismo. La palabra de Dios es la autoritativa. Muchos de nosotros pensamos que la autoridad nos viene por nuestros títulos, o que la autoridad nos viene por el conocimiento, por los conceptos que podamos manejar, o por los resultados. En muchos contextos se mide el progreso de una iglesia por los resultados, por los números, y pensamos que allí radica la autoridad de un líder o de un ministro, o por los resultados, o por su hoja de vida, sus títulos o su reconocimiento. Pero lo que dice la Biblia acá es que la autoridad de una iglesia y la autoridad de un mensajero no radica en nada de eso, sino radica en la autoridad que viene de la palabra de Dios, de esa palabra fuerte y poderosa que discierne todo corazón y que destruye toda maldad y que hace justicia. Con la espada que sale de la boca, el Señor destruye a sus enemigos y juzga a los malvados. Y es interesante porque la descripción que está haciendo aquí es física, ¿sí? Es una descripción física de brazos, de ojos, de rostro, de voz, de cabellos. Pero lo que Juan nos está representando con esta descripción física no es que la batalla es física. La batalla que nosotros tenemos no es física. Es una batalla verbal que se fundamenta en la autoridad de la palabra contra la ideología pagana del mundo o del gnosticismo o de los enemigos del Evangelio. Es decir, esta espada está activa. Esta espada está viva porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios no pasa de moda. Es una descripción nueva para Juan. Juan nunca había presenciado a Jesucristo de esta manera. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo más extraordinario y trascendente que Juan tuvo sobre Jesús fue en la transfiguración. Pero en ese evento no vio que de Jesús, de su boca, saliera una espada larga y aguda y poderosa e hiriente, sino que ve el rostro de Jesús y ve su vestidura y escucha una voz extraordinaria. Pero en esta descripción él ve que una espada sale de su boca y que esa espada corta la maldad y hace justicia. Y esa espada normalmente no debería estar en la boca. Normalmente una espada debe estar en la mano, si estamos preparados para la guerra, o por lo menos debiera estar a la cintura, ¿sí? Debía estar en la aljaba, una espada lista ahí en su cubierta para atacar o para defenderse si es necesario. Pero la espada que Juan presencia de este ser no está en su mano. Debería estar en su mano, pero en su mano ¿qué tiene? Las 7 estrellas que representan los 7 mensajeros para cuidarlos y asegurarlos. Y la espada, diferente como esperaríamos de un rey o como esperaríamos de un soldado, de un juez, sale de su boca. ¿Dónde radica la autoridad de la iglesia? En el poder de la palabra de Dios, en la autoridad que emite el mensaje de Dios. Hay muchas personas que andan diciéndole a uno, no, es que no diga eso porque usted se ata, porque las palabras tienen poder. No confiese enfermedad porque se enferma, no confiese pobreza porque atrae la pobreza. Y esas son cuestiones místicas, que si tú dices que no tienes, que entonces atraes esas malas influencias y atraes esas realidades de las cuales tú confiesas o dices que estás viviendo. Entonces muchas personas en las iglesias están enfermas y les pregunta a uno cómo están y dice estoy bien. Pero si sé que estás enfermo, ¿por qué no dice que estás enfermo para orar por ti o para ayudarte? No, porque yo no puedo confesar eso porque atraigo el mal, como si fuera un imán. Eso es misticismo. Eso es gnosticismo, eso es un espiritualismo barato que no tiene nada que ver con el poder de la palabra, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la palabra poderosa, hiriente, penetrante e inconfundible? No son nuestras palabras. Nuestras palabras se las lleva el viento, nuestras palabras no tienen autoridad. Dios no está comprometido con nuestras palabras. Dios está comprometido con su palabra, que es una espada poderosa que quebranta. Por eso, queridos hermanos, en los púlpitos se debe predicar la palabra. En los hogares se debe leer y confiar en la palabra. Dios está comprometido plena y absolutamente, única y exclusivamente con su palabra, no con nuestras palabras. Lamentablemente, grandes multitudes son alimentadas hoy con palabras de hombres, ¿sí? Con mensajes de hombres. En muchísimos auditorios se tienen personas por mucho tiempo y no se leen ni siquiera la Biblia. No se leen textos, no se explican, solo se entretienen. Y muchas multitudes piensan que esto es un mensaje poderoso, pero realmente no son las palabras del que enseña, sino la palabra autoritativa de nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra encarnada, es la palabra de Dios que se nos dejó por escrito, con la cual pelea contra el enemigo, que es Satanás, y contra los enemigos del cristiano, el poder de la palabra. No sé si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra y fue tentado por Satanás, Él enfrentó la tentación con el poder de la palabra, o con la espada de la palabra. En cada una de las oportunidades en que Satanás le asedió para tentarle, Jesucristo respondió: escrito está. Es decir, con el poder de la palabra. Cuando está describiendo Juan aquí este ejemplo, no está hablándonos de un monstruo. Está hablándonos de que ese ser que está en el centro y que cuida a la iglesia y a sus mensajeros, tiene una palabra indestructible, poderosa, que tiene dos finalidades. La espada de doble filo tiene una finalidad, y es llegar a lo profundo del corazón de los creyentes, quebrantar la dureza de su corazón, quebrar su orgullo y doblegarlos ante Jesucristo. Pero tiene también otra finalidad esa espada de doble filo, y es destruir y herir a los incrédulos y destruirlos en su juicio y también en su vida, porque han desobedecido o se han resistido al autor de la palabra. Apocalipsis 11:5 dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y luego en el Salmo 149:6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Es interesante esto, porque este ser tiene la espada de dos filos que sale de su boca. Sin embargo, el llamado para los creyentes no es que exalten a Dios con una espada de dos filos de su boca, porque estaría diciendo que la espada de dos filos es nuestra propia palabra. Nos dice: nosotros exaltamos a Dios con la espada de dos filos en nuestras manos. Es decir, es con la palabra escrita, con la palabra impresa, la palabra autoritativa, fidedigna de Dios, con la cual nosotros enfrentamos al enemigo y por supuesto la proclamamos, pero no es nuestra palabra que sale de nuestra boca, sino que sale de Dios y que ha sido impresa y dejada para nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, le dice el ángel en la anunciación a María. Y luego en el Salmo 2:9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Tanto el ángel como los creyentes no tienen la espada de dos filos en su boca, sino en sus manos. Pero el que está en medio del trono tiene la espada de dos filos en su boca. Es decir, la autoridad única y exclusiva viene de Dios. Él da la palabra, Él sopla su palabra y luego Él ilumina su palabra en nuestros corazones, nos regenera por ella y nos capacita para que la proclamemos, pero teniéndola en nuestras manos y siendo como un elemento de predicación, de servicio y de adoración. Apocalipsis 19, 15 y 21 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y luego en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y luego Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Isaías 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Imágenes de protección en la tarea que tenemos como pregoneros del Evangelio y en esa tarea donde implica advertir juicio y advertir misericordia. Queridos hermanos, la imagen que el Señor nos está permitiendo conocer a través de esta revelación es descriptiva del carácter de nuestro Dios. En primer lugar, estruendo de muchas aguas por la protección para su pueblo a su diestra. Pero en segundo lugar, estruendo de muchas aguas que salen de su boca a través del poder de la palabra para traer justicia, pero también para quebrantar a su pueblo y para llevarnos a su conocimiento. En tercer lugar, el texto dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es interesante cómo Juan describe ya no sus ojos, ni su boca, ni su cabello, sino todo su rostro. Probablemente, dicen algunos, estaba hablando de todo su aspecto o todo su semblante. Probablemente no simplemente está hablando de la cara de Jesús o de este ser que está allí representado simbólicamente, sino de todo su aspecto. Todo su aspecto era un aspecto reluciente, era un aspecto resplandeciente, era un aspecto que indicaba fuerza, poder, grandeza, majestuosidad. Probablemente Juan está describiendo o usando una figura que recordaba del Antiguo Testamento de Moisés, después cuando baja del monte y su rostro resplandecía. Probablemente también Juan está retomando algún ejemplo interesantísimo de la transfiguración, cuando hubo resplandor y hubo brillo y hubo nitidez en esta escena de la transfiguración de Jesús también con Moisés y Elías representados allí, o los profetas y la ley representados. Muy probablemente Juan está recordando que Jesús es descrito en la Biblia como sol de justicia, que Jesús es descrito como el autor de la luz, que Jesús es descrito como un sol y escudo a los que en Él confían. Otra metáfora de luz. ¿Cuánta luz hay en esta escena? ¿Cuánta luz hay en esta representación? Luz para mostrar camino y esperanza, para dar seguridad y protección, pero luz también para hablarnos de justicia contra el mal. La luz en la Biblia tiene las dos connotaciones, defensa, pero también ofensa. Es defensiva para traer protección a su pueblo porque la luz nos protege. Sí, pero la luz también es ofensiva porque limpia, purifica y porque destruye el mal y saca a la luz las impurezas. La figura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento describen a Cristo glorificado, con resplandor de luz. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no sé si algunos de ustedes han intentado, como probablemente todos cuando niños, intentamos detenernos a mirar el sol cuando está en su fuerza alumbrando, probablemente al mediodía. Intentar detenernos mirando el sol y sabemos que es imposible sostener la mirada al sol. Sabemos que si pretendemos mirar al sol fijamente cuando está resplandeciendo en su fuerza, no podemos. Rápidamente tenemos que bajar la mirada porque es insostenible la mirada al sol. Es imposible que podamos permanecer mirando al sol, es decir, no podemos mantenernos mirando el sol porque nadie puede hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está explicándonos básicamente dos cosas. Primero, la majestuosidad del Señor, su poder, su grandeza, su justicia, su resplandor, su fulgor, que es extraordinariamente incomparable. ¿Sí? Y la figura que toma allí Juan probablemente también es una figura tomada de la isla donde él está. Porque como está en una isla roscosa, desértica, no solamente está rodeado de las olas fuertes y el ímpetu del mar, sino que probablemente una de las entretenciones que tenían allí los refugiados o los exiliados, además de contemplar el mar, era contemplar el espacio. Y al contemplar el espacio, cuando el sol
resplandece en su fuerza. Probablemente Juan intentó muchas veces hacerlo y se da cuenta que es imposible. Juan está en esta figura retomando un ejemplo de la misma naturaleza de la creación de Dios, diciendo, el sol está allí y cuando irradia con fuerza no podemos sostener la mirada. Es decir, este ser es como el ejemplo de luz más poderoso que tenemos en la creación. El ejemplo más poderoso de luz que tenemos en la creación es el sol. Incandescente, no podemos sostener la mirada, pero también lo que está diciendo allí con este ejemplo es, Jesucristo, no podemos resistirlo. Es decir, nadie puede mirar cara a cara y sostener la mirada ante Él. Nadie puede resistirle ante Él. Nadie puede contender con Él. Él es indestructible, inconfrontable. No podemos sostener con Él una disputa o un altercado. Y esto es importante para nosotros, porque nos habla ya no de su misericordia, sino de su poder y autoridad que no puede ser confrontado por ninguno de nosotros. Muchas de las figuras de autoridad que nosotros tenemos, las confrontamos permanentemente. Nosotros tenemos figuras de autoridad y nosotros nos creemos con el derecho de confrontarlas y resistirlas. Por ejemplo, los hijos resisten la autoridad de los padres. Nosotros como ciudadanos resistimos la autoridad de un gobierno, de una fuerza pública. Pero también nosotros como iglesia, muchas veces, o como creyentes, resistimos la autoridad de la iglesia, de los ancianos o de un pastor, y nosotros lo resistimos. Con rebeldía, con obstinación, con argumentos. Muchas veces tenemos muy buenos argumentos, inteligentes, para resistir la autoridad. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan con este ejemplo? ¿Habrá alguno de nosotros que pueda resistir la autoridad de Jesucristo? ¿Habrá alguno de nosotros que pueda contender o por lo menos por algunos minutos permanecer en pie, resistiéndole cara a cara? ¿Habrá alguno que pueda mirarlo a su rostro y poderle decir, bueno, ven y hablemos y te desafío para que hables conmigo? La figura que está describiendo aquí, su metáfora, es imposible. Así como es imposible que miremos al sol fijamente y permanezcamos unos minutos, de igual manera es imposible que resistamos no solo la mirada, sino la confrontación y la obstinación frente al Señor Jesucristo. Démonos por bien servidos de saber que Él se pasea en medio de la iglesia y que Él tiene a sus mensajeros en su mano. Pero no pretendamos resistir la autoridad de Dios, no pretendamos resistir sus principios, no pretendamos resistir la autoridad que Él es y que Él representa, porque Él es juez de justicia y porque Él es Rey supremo y absoluto, Señor de señores, como lo describe en este mismo capítulo primero. Sabemos que Él no es el que emana la luz porque Él tenga la luz, Él es en sí mismo la luz. Él es luz en sí mismo. Eso representa la gloria de Dios. Uno de los aspectos más extraordinarios del carácter de Dios tiene que ver con la gloria de Dios. Y esa es una de las preguntas iniciales de uno de nuestros catecismos históricos. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y nosotros conocemos muy bien la respuesta, por lo menos en teoría. El fin principal y más noble del hombre es vivir para la gloria de Dios, o glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre, o gozarse de Él para siempre. Pero aunque nosotros sabemos que el fin principal y más noble de la creación y de nosotros como seres y de toda la iglesia es la gloria de Dios, no dimensionamos lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios en este ejemplo que presenta aquí el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 16, tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con su justicia y tiene que ver con su resplandor. Es decir, ¿Dios es glorioso? Por supuesto que sí. Pero gloria no significa solamente brillo y lujo. Gloria no significa solamente resplandor. Gloria significa indestructible, inconfrontable, que yo no puedo pretender resistirle. Él es irresistible. No hay correlación de la gloria de Dios con la pecaminosidad humana. No hay correlación de la gloria de Dios y su luz brillante con el juicio de los malvados en el sentido de que ellos puedan prevalecer con sus argumentos. Por eso dice la Biblia que todo ser es inexcusable ante Dios, ante su gloria. ¿Quién podrá resistir en pie?
La Biblia dice nadie. Ahora, no es que nadie pueda resistir en pie, no porque no lo pretenda, porque todos pretendemos resistir la autoridad. No es que nadie pueda resistir porque su rostro es ofensivo y déspota. No, su rostro es justo y misericordioso, pero su gloria es tan poderosa, es tan trascendente, el resplandor es tan profundo y tan fuerte que nadie podrá resistir en pie. Ni los incrédulos, ni los creyentes podremos resistir en pie ante Cristo exaltado. Jueces capítulo 5, versículo 31. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Si ustedes han notado algunos de los textos que leímos, dicen que así como de la boca de Dios sale una espada, nosotros los creyentes se nos ha dado esa espada que es la palabra, también para defendernos y para proclamar el Evangelio. Y así como dice que Jesucristo es como un sol, dice que los creyentes también han sido puestos como sol o como soles en medio del mundo para alumbrar y para traer justicia. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Es probable que este ejemplo estaba allí fresco en la memoria de Juan al ver esta descripción. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces el rostro que resplandece, o el aspecto de Jesús, resplandeciente y fulgurante como el sol con fuerza, tiene que ver con la gloria de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Jesucristo? Pues la gloria de su poder, de su autoridad, de su santidad y de la redención aplicada y consumada a favor de su pueblo. Isaías 60, 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y luego en Isaías 13:10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, como acciones de la justicia de Dios. Es decir, todas las estrellas y los astros que el Señor creó se opacarán, es decir, terminarán, pero Él seguirá irradiando su luz eterna e incomparable. Ezequiel capítulo 32, versículo 7 dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Y luego en Joel capítulo 2, versículo 10, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pero aunque las estrellas no brillen, aunque el sol no brille, aunque la luna no brille, el Señor seguirá brillando porque su palabra es eterna y poderosa y porque su gloria trasciende todas las situaciones temporales. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinador, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y luego Mateo 17:2, probablemente uno de los ejemplos que Juan tiene en mente al escribir y al ver esta visión, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La descripción que Juan está haciendo de Jesucristo es una descripción que combina su protección, es decir, su misericordia para su pueblo, con su justicia a través de su palabra y con la autoridad del resplandor de su gloria. Esta figura está mezclando no solo misericordia, sino justicia. Es decir, no solo esperanza y oportunidad para su pueblo, sino también juicio y destrucción sobre los malvados. Y la espada de doble filo tiene que ver con esos dos aspectos del carácter de Dios. Para muchísimas personas es incomprensible que Dios sea amor, misericordia y bondad, pero que sea también justicia y fuego consumidor. Hay muchísimos movimientos que dicen, sí, Dios es solo amor y bondad. Y hay otros que dicen, no, Él es solo juicio y condenación. Y algunos piensan que estos dos aspectos no son compatibles en el carácter de nuestro Señor. Pero lo que la Biblia describe claramente, y aquí justamente en este texto, es que estos dos aspectos son plenamente compatibles,
tanto la justicia como la misericordia son compatibles, es decir, son inseparables, son indestructibles y describen con claridad el carácter perfecto del Señor Jesucristo. No podemos pretender hablar del amor sin hablar de la justicia. No podemos pretender hablar de la misericordia sin también hablar de la ira, porque es el carácter de Dios. La iglesia como tal, de hecho, su ejercicio y su trabajo pastoral es presentar la misericordia y presentar la justicia de Dios también. No somos objeto solamente de la ira de Dios, somos objeto de la misericordia de nuestro Dios. La misericordia nos perdona, pero la misericordia de Dios no echa por tierra la justicia. La justicia va de la mano de la misericordia, porque esa espada doble filo es la palabra que perdona y redime y la justicia que nos hace dignos por la obra preciosa de mediación de Jesucristo. Y oí su voz y era como estruendo de muchas aguas. Y ese estruendo de muchas aguas nos muestra seguridad de perdón y de protección, pero también autoridad y justicia implacable. La descripción que está haciendo en esta parte del texto, Juan, para mostrarnos a Jesucristo, nos habla de la autoridad. Decíamos cuando hablábamos de los pies como bronce, que es indestructible la justicia de Jesús. Es inamovible, es inmutable. Pero ahora cuando habla de su rostro, también es impenetrable. Es decir, el carácter de Jesucristo es extraordinariamente puesto aquí en figura de justicia y de gobierno. Muchísimas personas tienen la imagen de Jesucristo como un Señor endeble, manipulable, que se relaciona con todos y que es mi amigo, mi compañero y que yo puedo sencillamente vulnerarlo de alguna manera. Hay muchas personas que piensan que con una ofrenda, que con un llanto, que con una oración o con una huelga de hambre pueden manipular al Señor y que están muy equivocados. Porque en la primera venida Jesús vino de manera humilde y sencilla y posiblemente débil, pero nunca nos dijo ni nos dice la palabra que Él es cambiante o que Él puede ser movido a cambiar sus principios porque es resistible. Estamos frente a una figura donde nos describe con todas las metáforas que Él es irresistible, indestrunable, inamovible, incuestionable en todo su ser. Es decir, tengamos temor y temblor frente a nuestro Señor Salvador Cordero, porque este Cordero que venció la muerte y que resucitó glorificado, no lo podemos resistir, no lo podemos confrontar, no lo podemos cuestionar. Él es una autoridad en todo el sentido de la palabra, es irresistible aún en su mirada, su aspecto glorioso y majestuoso y resplandeciente no nos muestra un ser que nos podamos quedar contemplando, sino que no podemos contemplarlo, tenemos que bajar la mirada y decir: Señor, ten misericordia de mí. Por eso el estruendo de muchas aguas, la espada, el sol resplandeciente son figuras de autoridad, figuras de juicio, figuras que no podemos jugar ni cuestionar. ¿Quién se atrevería a jugar con un estruendo de muchas aguas? Nos aterroriza saber una catarata o un río que se desborda o un tsunami, nos aterroriza saber porque nadie puede sobrevivir frente a ese ímpetu de las aguas o a la fuerza o al poder de las aguas. Pero ¿quién puede sobrevivir ante una espada aguda de una autoridad como la de nuestro Señor? Figura de guerra, de autoridad, de justicia, de destrucción. Pero ¿quién puede sobrevivir al sol que resplandece en su fuerza? Señal de justicia, señal de fuerza, señal de destrucción también. Por eso el único llamado para nosotros a través de la palabra es: arrepiéntete. Lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 y también versículo 18 y 23. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y luego en Apocalipsis 19:5, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Queridos hermanos, querida iglesia, frente a esta descripción,
tan diáfana, tan extraordinaria, tan portentosa del carácter de Jesús, con figuras de juicio, con ejemplos de destrucción, con ejemplos de su poder inminente, de su implacabilidad, de que no podemos resistirlo ni confrontarlo. La única esperanza para nosotros es la obra perfecta de Jesucristo. La única esperanza para mantenernos en pie y no caer como muertos, como cae Juan en el versículo siguiente, es saber que Jesucristo a los creyentes, a su pueblo, los eligió desde antes de la fundación del mundo, que envió a Jesucristo en su primera venida a la tierra para morir para nosotros y para perdonar nuestros pecados, y que ahora, sabiendo aún toda esa descripción de juicio y de poder y de destrucción, nosotros podemos permanecer en pie, porque el Cordero inmolado ya hizo una obra, y ese Cordero inmolado perdonó nuestros pecados una vez y para siempre, y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, de tal manera que en medio de todas esas figuras de destrucción, de todas esas metáforas de poder, ya no nos aterrorizan, sino nos llenan de esperanza y de gracia, porque sabemos todo el carácter de nuestro Señor, todo lo que Él ha hecho por su iglesia y lo que sigue haciendo a favor de su pueblo. Por eso Juan capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los creyentes en la mano del Señor, la iglesia protegida por el Señor, pero de su boca sale una espada destructora contra los enemigos. ¿Cuánta esperanza tenemos nosotros? Nosotros estamos guardados por nuestro Señor y Salvador, pero todos los impíos y los malvados serán destruidos por el poder de la palabra del Señor y no podrán resistir al Señor Jesucristo. Nosotros le podemos ver y admirar por la gracia que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, y eso es poderosamente maravilloso. Es decir, la descripción de estos versículos anteriores y de este texto es la descripción de un rey poderoso y juez justo, de un Dios implacable que viene para consumar la historia de la redención, y en esa consumación protege a su pueblo y destruye a los malvados. En esa historia también de redención aplicada en este tiempo, nos muestra que seguirá cuidando de su pueblo, pero seguirá preservando y preparando su juicio final e implacable e inaplazable contra todos los malvados. Y eso es esperanzador para nosotros. Y con esa esperanza de la salvación, pero con esa esperanza de la protección y con la esperanza también de la justicia, que no debemos tomarla por mano propia, sino que viene del Señor Jesús, podemos continuar viviendo en medio de este mundo y teniendo esperanza. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras una vez más que eres justo, pero que eres misericordioso también. Nos muestras que proteges a tu pueblo con justicia y con lujo de amor y de bondad, pero que también tu ira se prepara implacablemente contra los enemigos tuyos y los enemigos de la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque la justicia no la podemos tomar por nuestra mano. La justicia viene por tu palabra. Gracias, Señor, porque también la gracia no es la que nosotros ofrecemos de manera barata a alguien, sino la gracia es la que nos viene por tu palabra. Es la gracia que viene por Jesucristo. Y esa es esperanza, gozo y alegría para nosotros. Gracias porque en medio de estas figuras de juicio, de estas metáforas de destrucción, de estas metáforas de santidad, de gloria, de perfección, nos muestras también metáforas de seguridad y de protección. Gracias, Señor, porque nos tienes escondidos en tu mano. Si no fuese porque tú nos estás asegurando en tu mano derecha, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque tienes a tu iglesia bajo tu cuidado y nada ni nadie podrá destruir a tu pueblo. Gracias porque estamos preservados por ti, cuidados y ayudados en ti en todo el sentido. Y ese gozo, esa alegría alimenta nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu y podemos seguir viviendo para ti. Gracias por animarnos, porque en medio de todos los tormentos que rugen impetuosamente como el estruendo de muchas aguas, y gracias porque en medio de muchas espadas que se levantan contra nosotros y muchos señalamientos, tú preservarás a tu pueblo, aquellos que tú has llamado, y los esconderás en el hueco de tu mano, y nada malo les pasará, porque tú los cuidas, porque están guardados por ti desde ahora y para siempre. Gracias te damos, ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra garantía, y con ese gozo y con esa alegría salimos a seguir viviendo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.